Buenos días. Vamos a tomar la foto. Vamos a ver. Permítanme. Aquí está. Ocho personas ahí. Hola, Lick, buenos días. Buenos días. Estoy tomando la foto y voy a enviar el mensajito que envío para reportar las personas con las que inicio la clase. 2, 4, 6, 8, 10 personas. Es que, Lick, yo he Iniciando estado 8 en tratando cada. de comunicarme con usted porque Sí, yo estaba... he leído sus mensajes, pero yo no, ya le coloqué la nota ahí. Ah, No es ok. necesario, ya subí yo las notas, no las he subido al sistema, pero las pueden ver en Ajá. el aula virtual. Sí, No es que hago estaba nada. preocupada. Estaba preocupada. Gracias. Vaya, vamos a dar inicio a esta clase. Este día vamos a resolver el parcial también, el que hicimos. Quiero decirles que el examen diferido para las personas, creo que una persona no lo hizo, es el próximo miércoles. Es el miércoles de la próxima semana es el examen diferido. No sé si está la persona que no lo hizo en este momento. Y si no, ahí le dicen que el examen diferido es para el miércoles, está programado. Vamos a ver dos temitas en este día y vamos a resolver el parcial. Vamos a ver la carta de crédito, que ya cuando hablamos del crédito documentario, básicamente hablamos un poquito de lo que es la carta de crédito. Y vamos a ver los reportos, que son operaciones bursátiles. Y luego vamos a resolver el parcial. 12 personas, ahí estamos, incluyendo mi amigo. Vaya, entonces vamos a dar inicio hablando. Yo ya le subí al aula virtual. Pueden ver ya la nota promediada. Pueden ver, ya les califiqué las exposiciones y ya les envié. Y bueno, y la nota del parcial ya está la fórmula ahí. Ustedes pueden ver el promedio que tienen. Solo me falta subirlas al sistema. Veré si puedo este día subirlas en el transcurso de la noche. Pero ahí pueden ver ustedes en el aula virtual su nota en calificaciones ya promediada. El 40% la exposición y 60% el parcial. Miren, ando un poquito, ando con gripe y he estado un poco afónico. La semana pasada sí que me costó dar una clase porque sí, casi no hablaba, pero hoy sí ya se me entienden, pero ando con gripe. De suerte que no se pasa por esta red, pero con esto del COVID y todo eso, la gente se preocupa mucho. Vaya, vamos a platicar un poco sobre la carta de crédito. Está regulada del 1178 al 1183 del
Código de Comercio. Vamos a compartir pantalla, ¿no? Estoy compartiendo pantalla. Hoy sí ven la presentación, ¿verdad? Sí, se mira, Lee. Vaya, gracias. La carta de crédito en realidad es un contrato de crédito documentario, que lo vimos la vez pasada. Y acá, como explicamos cuando vimos el crédito documentario, normalmente son 3 personas o pueden ser 4, porque estos contratos, estas cartas de crédito se utilizan generalmente cuando son operaciones internacionales, pero también se pueden utilizar localmente. Y siempre hay la persona que contrata el servicio de un banco para que pague a un tercero, pero si el tercero se encuentra en el exterior, entonces el banco va a contactar a su filial en el exterior y el beneficiario va a recibir en el exterior el pago contra la presentación de los documentos que se exigen en la carta de crédito. Es decir, normalmente es si estoy en el extranjero, yo soy el que ha enviado los productos a El Salvador, tendría que presentar la declaración de exportación, la factura, los documentos que respaldan el envío de la mercancía. Y aquí en El Salvador, el deudor, por decirlo así, el comprador, le entrega al banco, hace contrato con el Banco Nacional y le entrega la declaración de mercancías, de importación, el conocimiento de embarque, va a depender si la mercancía vino por la vía marítima o si vino por la vía terrestre, es la carta de porte, o vino por la vía aérea, es la guía aérea, así le llaman. Aunque en el Código de Comercio dice que se utiliza la carta de porte. Entonces, este contrato está regulado, como les decíamos, en el artículo 1178 en adelante. Bueno, aquí estaban las disposiciones, 1178 al 1183 del Código de Comercio. Vamos a ver si alguien me hace el favor de leerme la disposición. Buenos días, yo se lo Sí, leo. buenos días. Capítulo 6, Carta de Crédito. Artículo 1178. La carta de crédito debe expedirse en favor de persona determinada por cantidad fija o por un máximo que se establecerá según los usos internacionales y no es negociable. La carta de crédito no se acepta ni es protestable, ni confiere a su tenedor derecho alguno contra la persona a quien va dirigida. Vaya, muchas gracias. Entonces, este documento, ¿sí? ¿Quiero decir algo? Alguien escuché ahí que iba. No. Bueno. Y aquí tenemos otro concepto. Es una recomendación expedida por una persona a favor de otra, a fin de que un tercero le conceda cierta prestación valuable económicamente. El que pide la carta se denomina dador
el que la recibe el tomador, y el destinatario es el beneficiario. Entonces, en el artículo 1178 se define, no en estos términos. Aquí lo que dice que es la orden que da una persona a otra para que pague al portador, que debe ser expresamente individualizado, una suma de dinero hasta un máximo fijado en ella. En realidad, la carta de crédito, fíjense que en papel bond emiten, yo he visto algunas, ¿verdad? Y ahí se señalan una serie de datos de la persona beneficiaria y del que emite la carta de crédito, que es el dador. El tomador en todo caso sería el banco. Entonces estamos hablando de tres sujetos, ¿no? El dador, el que emite la carta de crédito. El tomador es el banco, el que se va a obligar a pagar por cuenta del dador una cantidad de dinero a favor de un tercero que es el beneficiario. Pero como les digo, estas operaciones normalmente se hacen en operaciones de compraventa internacional. Es decir, que se hace el contrato de compraventa internacional y en las cláusulas se establece que el pago se efectuará por medio de la carta de porte. Entonces, lo que hace la persona en el exterior únicamente es presentar los documentos que comprueben la exportación, el envío de las mercancías, en este caso hacia El Salvador. Y entonces, presenta la factura de exportación, la factura de exportación, la declaración de mercancía de exportación y todos los documentos que amparan esa declaración al banco. Obviamente se identifica, porque en la carta de crédito debe de encontrarse la identificación del beneficiario. Y luego tenemos un banco ordenante, que es el Banco Nacional, que es el banco que ha hecho el contrato con el cliente aquí en El Salvador, es decir, el cliente es el dador, el que emitió la carta de crédito. Contacta a un banco nacional, hacen el contrato y se establece en el contrato que se va a efectuar por medio de carta de crédito. Entonces, el banco, el tomador, que es el Banco Nacional, es el banco ordenante, el que le va a contactar a una sucursal en el exterior y le va a ordenar que pague la carta de crédito. Y el banco pagador es el banco que se encuentra ubicado en el extranjero, el que va a pagar por cuenta del Banco Nacional. Entonces, el dador debe de, ¿cómo sería? Entregarle el dinero al banco, darle la transferencia o el cheque, lo que sea, al Banco Nacional, y el Banco Nacional contacta al banco extranjero. Obviamente que hay un contrato también, un negocio entre ambos bancos, y le remite los fondos, le transfiere los fondos para tener la disponibilidad de pago. Luego el pago, ya transferido los fondos, lo ejecuta el Banco Internacional previa presentación por parte del beneficiario de los documentos que se le exigen. Así es como funciona. Ahora bien, si fuera un pago nacional, solo estaríamos hablando de tres sujetos, ¿verdad? El dador es el que le ordena, contrata con el banco para que en su nombre le pague a un tercero, al beneficiario. Sería el tomador, es el banco. Y previa entrega de los documentos que se exigen ¿cómo se llama? En la carta de crédito. Entonces, el beneficiario se aboca al banco, lleva los documentos que podría ser la factura, la nota de remisión, eso, el contrato, la copia del contrato, y le paga por cuenta del dador. Obviamente que el dador le va
enviar los fondos, ¿verdad? Le va a enviar los fondos. En el artículo 1179 del Código de Comercio se dispone que quien tendrá acción contra el dador, o sea, la persona que emite la carta de crédito es el tomador, ¿verdad? En el caso de que el tomador efectuó el pago y no le hizo la transferencia. Entonces, en esos casos, el dador va a responder por los daños y perjuicios que le pueda haber ocasionado al banco. Pero difícilmente un banco va a efectuar el pago de una obligación por carta de crédito si no ha recibido los fondos. Y ahí se establece también en ese artículo que el pago de los daños y perjuicios no debe exceder la 10ª parte de la suma que no se haya pagado. Además de los gastos de fianza, etc. Vamos a leer el 1179. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 1179. Ahí está en pantalla si no lo tienen a la mano. Buenos días, Lee. Con gusto Buenos le días. ayudo. Bueno, Artículo 1179. El tomador solo tiene derecho contra el dador cuando haya dejado en poder de éste el importe de la carta de crédito o cuando sea su acreedor por igual valor, en cuyos casos el dador estará obligado a restituir el importe referido y a pagar los daños y perjuicios si la carta no fuere pagada. Si el tomador hubiere dado fianza o asegurado el importe de la carta y ésta no fuere pagada, el dador estará obligado al pago de los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios mencionados no excederán de la 10ª parte de la suma que no se haya pagado, además de los gastos del aseguramiento o fianza. vaya, gracias. Bueno, yo les pregunto a ustedes si se entiende este mecanismo de la carta de crédito, esto que hemos estado hablando, porque yo puedo estar hablar y hablar y en chino, y tal vez ustedes no han entendido. Les pregunto porque es importante que tener claridad si ustedes han entendido cómo opera esta figura. Está regulada en el Código de Comercio y que, fíjense que es bien común, sobre todo en las operaciones de comercio internacional. Ahí es donde yo he visto más estos contratos, bueno, estas cartas que no son títulos valores. Por eso no se pueden endosar. Es un documento simple emitido en página de papel bond. No sé si tienen o han entendido o no han entendido o lo vuelvo a explicar. ¿Están por ahí? Fíjese, Lee, que sí, en mi caso sí, no sé si me puede volver a explicar eso. O como ha entendido o no ha entendido. Fíjese Entiendo que que le soy bien sincera, fíjese que sí entiendo algunas cosas, pero otras no mucho. No sé ajá, si tal vez me podría dar un ejemplo de cómo ajá. funciona. Vaya, los demás. No dicen nada, quizás solo está encendida la computadora, ¿no? Y escuché algo. Buenos días, licenciado. ¿Sí? Sí, yo estoy de acuerdo con la compañera. También me gustaría Ujú, escuchar un ejemplo. ajá. ¿Alguien más? Miranda, Carlos Antonio, vi que quería. Sí, Lick, lo que pasa es que es un tema bastante complejo y sí, sí nos podría ampliar un poquito más, por favor, lo que es la carta de crédito, licenciado. Gracias. Vaya, miren, yo viví en carne propia un ejemplo de una carta de crédito. Yo trabajaba en una institución pública, era el encargado de las compras, Luasia, el jefe Luasia. Entonces, esta institución nacional
hizo un contrato de compraventa internacional con una empresa extranjera. Esta empresa extranjera vendía, solo habían dos en el mundo, puentes modulares. Se hizo una licitación internacional y ganó una de las dos que producen este tipo de puentes modulares. Entonces hicieron un contrato de compraventa internacional. La institución pública contactó a un banco nacional que tenía, bueno, en realidad era una sucursal de un banco extranjero en el país. Era el Citibank. Y tenía, bueno, la filial estaba en los Estados Unidos de América. Entonces, la empresa allá se le iba a efectuar el pago a esta empresa. Entonces se hizo, vino el embarque de las mercancías, que eran los puentes modulares, los desarmados, ¿no? Y la institución pública nacional hizo un contrato con el banco ubicado aquí en el país, el Banco Nacional, el Citibank, y ahí en el contrato de compraventa que hizo con el proveedor extranjero, decía que la forma de pago que se iba a realizar era por medio de carta de crédito. Entonces, la carta de crédito es un documento, como les digo, lo emiten en papel bond y tiene ¿cómo se llaman? Los datos del comprador y el vendedor, ¿no? Y el monto, el plazo, porque no son el plazo máximo que establece el Código de Comercio son 6 meses para hacer efectiva esa carta de crédito. Entonces, lo que tenía que presentar el proveedor extranjero en el Banco Nacional eran nada más los documentos de exportación que amparaban el envío de la mercancía hacia El Salvador. Era la declaración de exportación, la factura de exportación, los documentos de remisión de la mercancía, para que el banco extranjero le efectuara el pago de esa mercancía. Entonces, la institución pública nacional tenía que remitirle los fondos al Banco Nacional, que es el banco ordenante o el tomador. Y este Banco Nacional hacía o le regresaba los fondos en la institución pública, que era el monto equivalente al contrato, al pago del contrato, varios millones de dólares, por supuesto. Entonces, ahí, ¿qué hacía el banco, el tomador, el Banco Nacional, el ordenante? Le ordenaba al banco extranjero efectuar el pago, pero le transfería los fondos al banco extranjero para que el banco extranjero allá en Estados Unidos efectuara el pago al exportador, o sea, al proveedor, cuando le presentara los documentos. Y así se hizo la operación. Obviamente que la institución pública, al contactar a un banco nacional, hace un contratito ahí y el Banco Nacional le cobra una comisión. Igual, el Banco Nacional contacta a su filial en los Estados Unidos, en este caso, y ahí hay una comisión, hace un contrato también, por muy sucursal que sea. Y luego el proveedor extranjero recibe el valor de las mercancías según el contrato de compraventa internacional. O sea, una compraventa común y corriente, solo que es las personas, los compradores y vendedores están ubicados en diferentes países. Entonces, así es como opera la carta de crédito. Pero no es un título de valor y por tanto no se puede endosar, como hemos visto en la regulación del Código de Comercio. No sé si hay alguna consulta adicional o
si se ha entendido el mecanismo o están más confundidos. Pregunto. Pregunten porque el tercer examen creo que va a ser oral. Va a ser oral el tercer examen, entonces lo voy a hacer en grupos. Van a pasar por grupos y ahí voy a establecer un tiempo. Sería en 2 clases porque es imposible hacerlo en una sola clase. Son 50 personas. Bueno, ajá. ¿Entendieron o no entendieron? Consulto. ¿O hay algo que quieran que se les aclare? Adicional. Si gusta, le puedo decir cómo lo entendí. Vaya, Lo voy a vaya, explicar, no correcto. sé. Vaya, Vaya. vamos a ver. Usted decía que una empresa nacional adquiere, digamos, mercadería, digamos, en el exterior. Sí. La empresa importadora, es extranjera, en otro país. Entonces Sí. usted decía, lo que logré entender, que la empresa nacional contacta a un banco nacional de acá, ¿verdad? La empresa nacional envía los fondos al Banco Nacional de acá, digamos, de El Salvador, pero también se contacta a un banco en el extranjero. Yo cuando se tiene contacto al banco en el extranjero, el Banco Nacional le envía esos fondos al banco extranjero. Y luego la empresa, creo que la exportadora sería, presenta la documentación de exportación al banco extranjero y le efectúa el pago. Así entendía. Así es. Así es. Solo que quien contacta al banco extranjero no es el cliente nacional, sino que es el banco nacional. Okay. O sea, el Banco Nacional, usted lo único que hace, se acerca al Banco Nacional y le dice, mire, yo voy a efectuar el pago de una compraventa internacional de unas mercancías que me han traído o me van a traer, y el pago se va a realizar en los Estados Unidos de América. Ah, excelente. Lo voy a hacer por carta de crédito. Le lleva la escritura de compraventa internacional y la declaración de mercancías, porque eso se presenta anticipadamente antes de que las mercancías ingresen al territorio nacional. Y los documentos de respaldo se los va a enviar el proveedor, ¿no? Porque hay la empresa que trae la mercancía, el transportista, pues. Ellos también hacen una DTI, Declaración de Tránsito Internacional, donde traen las mercancías, traen la carta de porte o el conocimiento de embarque y le entregan esa documentación al cliente nacional. Entonces viene y le dice, mira, al banco, quiero que voy a efectuar el pago por medio de carta de crédito. Vaya, excelente, le dice el banco. Le va a costar tanto este servicio. Vaya, está bien, me va a transferir los fondos en tal fecha, le vamos a hacer la carta de crédito y luego el Banco Nacional se encarga de contactar a la filial extranjera que pueda tener, ¿verdad? O a otro banco internacional y hacer negocio con ese banco. Y le dice, mire, fíjese que hay un proveedor de su país, un exportador que va a enviar o ha enviado una mercancía a El Salvador y le vamos a efectuar el pago por carta de crédito. Y le envía la documentación y le envía la carta de crédito y le transfiere los fondos. Y luego el proveedor extranjero, recibe la plata allá en el exterior, ¿verdad? Así le pagan. Hay un problema aquí de que, por la cuestión de las retenciones del impuesto sobre la renta, que pues hay que, el proveedor, ¿cómo es? El importador debe de efectuar la retención del impuesto sobre la renta, porque de lo contrario, ahí estamos hablando de una compra internacional y del 20% que hay que retener de renta. Entonces el exportador allá va a recibir el monto total menos el descuento de renta. Y eso sí hay que hablarlo bien, porque de lo contrario después le va a tocar al
al pagador, al tesorero, al empleado de la empresa que no efectuó la retención, una multa y la empresa va a tener que pagar. Tienen que negociar esa situación. Lo más probable es que la empresa nacional le va a tocar pagar, pero el impuesto sobre la renta se paga porque es una importación de mercancía y estamos hablando que es un 20% de impuesto sobre la renta. Entonces, así es como usted dijo, solo que quien se encarga de contactar al Banco Internacional es el Banco Nacional. Ellos tienen sus negocios. Usted solo contacta, le pide que le preste el servicio a un banco nacional, y este banco le va a poner, mire, necesito esta documentación para emitir la carta de crédito. Así sería. Y es una operación muy común en el comercio internacional. Bueno, vamos a continuar entonces. Acá en el artículo 1180 del Código de Comercio se establece que el dador puede anular la carta de crédito. Obviamente que si la anula, lo pone en conocimiento del banco y del beneficiario de la carta de crédito. Obviamente que si emitió la carta de crédito, esta carta de crédito, el documento por sí solo, no respalda una obligación, sino que normalmente hay un contrato de compraventa, ¿no? Ese contrato de compraventa, o sea, la carta de crédito respalda ese contrato y por eso sirve como medio de pago. Entonces, el plazo que establece de vigencia de una carta de crédito, el Código de Comercio, es de 6 meses. Transcurrido esos 6 meses, el documento queda cancelado. Esos son los requisitos que establece. Vamos a leer los artículos 1180, 1181 y 1182 del Código de Comercio. Alguien que me haga el favor de leer 1181, otra persona 1181 y otro 1182. Ahí están en pantalla por si no tienen el código a la mano. Voy a leer el artículo 1180. Bueno, gracias. Dice, el que expida una carta de crédito, salvo en el caso de que el tomador haya dejado el importe de la carta en su poder, lo haya afianzado o asegurado, o sea su acreedor por ese valor, podrá anular en cualquier tiempo poniéndolo en conocimiento del tomador y de aquel a quien fue dirigida. Gracias. El 1181, ¿quién me lo lee? (1181). Uh-huh. El que expida una carta de crédito quedará obligado hacia la persona a cuyo cargo la dio por la cantidad pagada por la carta, dentro de los límites fijados en la misma. Vaya. Ahora el 1182. (1182). Salvo convenido en contrario, el plazo de la carta de crédito, será de 6 meses, contados desde la fecha de su expedición. Transcurrido el plazo, la carta quedará cancelada. Vaya, entonces vemos que en realidad la carta de crédito es un documento de pago y respalda una operación, un contrato, en este caso, un contrato de compraventa internacional, ¿no? En donde hay un comprador y un vendedor que están ubicados en diferentes plazas, pero también puede darse a nivel interno, ¿no? En ese caso no se necesita de un banco internacional, ¿no? Sino que el comprador contacta al Banco Nacional, le dice, mire, voy a pagar por medio de carta de crédito. Puede suceder que ahí tenga
fondos en ese banco. Mire, los fondos se van a efectuar de la cuenta corriente que tengo ahí y el banco le puede descontar de la cuenta corriente el monto del pago con autorización del cliente y se presenta la persona, puede ser que están ubicadas en diferentes plazas, ¿no? Por ejemplo, la operación, el vendedor está ubicado en San Miguel y el comprador en San Salvador. Puede usar los servicios de un banco nacional que tenga sucursal en todo el país. Luego se presenta en San Miguel el vendedor, presenta los documentos requeridos en la carta, la factura, la nota de remisión, comprobante de crédito fiscal. Mira, aquí está. Vaya, le efectúa el pago. Ahí es una operación nacional interna. Y obviamente que está respaldada por bueno, si es una operación, puede existir o no un contrato de compraventa, va a depender del tipo de mercancía, del monto que pueda tener, ¿no? O puede no existir, pero en todo caso siempre existe la emisión de un comprobante de crédito fiscal o una factura. Existe también una nota de remisión cuando le envían los documentos, la mercancía, etc. Entonces se efectúa el pago de esa forma. Y decíamos que también que la carta de crédito no es un título valor, por tanto no se puede endosar. Y el plazo máximo de vigencia de una carta de crédito después de haber sido emitida por el dador, estamos hablando que es de 6 meses. Transcurridos esos 6 meses se cancela la carta de crédito, es decir que si se emite la carta de crédito y el vendedor no se presenta a efectuar el cobro de la misma en el plazo de 6 meses, se cancela la carta de crédito. Decimos que los sujetos que intervienen en la operación son el dador, es el que emite la carta de crédito, el tomador, que es el banco, y el beneficiario, si es una operación local. Pero si es una operación internacional, estamos hablando que el dador emite la carta de crédito, el tomador es el banco ordenante, y el pagador es el banco internacional. El banco nacional, el banco ordenante, le ordena al banco extranjero que efectúe el pago de esa carta de crédito. Y el beneficiario es el sujeto, es el vendedor, la persona que se encuentra en el exterior. Esto es lo más común. Este tipo de operaciones con carta de crédito se da sobre todo a nivel internacional, ¿verdad? No es a nivel local. Entonces eso, pero también se puede dar a nivel local, como les decía. Ahí solo participa el dador, el tomador y el beneficiario. Pero a nivel internacional participa el dador, el tomador, que es el banco ordenante, el pagador, que es el banco que efectúa el pago de la carta de crédito, y el beneficiario. Entonces estamos viendo que se pueden dar, que es lo más común, que son operaciones internacionales. Hoy tengo poca audiencia, solo tengo 26. Bueno. Lick, una pregunta. Sí. ¿Y este tipo de transacciones no se puede sustituir o no se puede ya? Sí, ahí a gusto del cliente. Ajá, porque yo siento que es bien complicado ahora con esto de todo pagos en línea, siento que es más directamente la transacción, no sé si tiene algún, la carta de crédito también dependerá de cierto monto para hacer los pagos, ¿verdad? O no, porque sí, yo lo estoy bien enchivolado. Sí, no, son operaciones grandes, más que todo. El documento se ha ideado, es un documento mercantil para efectuar pagos, ¿no? Pero usted sabe que para esos pagos hay que documentarlos, ¿no? Porque pues, si usted va a pagar $1 millón por una importación, por una mera transferencia bancaria, ahí le emiten el comprobante de la transferencia. Pero usted sabe que no basta eso, hay que hacer un contrato. O sea, va a depender del monto de la operación, que son montos grandes normalmente,
Y además de eso hay que documentarlo, ¿no? O sea, usted necesita garantizar, dejar rastro, sobre todo con estas cuestiones de lavado de dinero y activos. Porque claro, cuando usted contacta ¿cómo es? En la red, ahí en Facebook, o hace una compra de algo. Yo efectué, hace algunos años compré una computadora y me la enviaron y me mandaron la declaración de mercancías, etcétera, etcétera. Pero eso es muy arriesgado. Una empresa formal o un comerciante individual que necesita respaldar ese tipo de compras porque lleva una contabilidad formal y hay que documentar. Entonces, por eso es que estas operaciones se realizan de esa forma. Y en realidad, bueno, imagínense, usted le hace la transferencia de fondos, es que en realidad va aparejada una transferencia de fondos. El Banco Nacional le transfiere los fondos al Banco Internacional y seguramente el Banco Internacional le va a transferir los fondos, no se los va a entregar físicamente porque probablemente le va a decir el vendedor, mire, transfiérame esos fondos a otro banco o en una cuenta que yo tengo con ustedes. Y al final ni siquiera va a tocar el dinero tampoco, pero es un mecanismo, una forma de pago y que se utiliza sobre todo a nivel internacional. Y es que aquí la cuestión es de respaldar también, porque si no, después lo van a andar persiguiendo por lavado de dinero y activos. Entonces hay que, acuérdense que las empresas mercantiles llevan contabilidad. Y acuérdense que últimamente tenemos una ley de lavado de dinero y activos, tenemos una ley de extinción de dominio, que ese tipo de operaciones internacionales se prestan mucho a lavado de dinero. Y por eso lo mejor es dejarla respaldada. Y esa documentación me sirve de respaldo a mí para registrarla en mi contabilidad. No es tan así sencillo. Ajá. Sí, ya me quedó claro con eso y sí, tiene razón, tiene lógica lo que me está diciendo. Y con respecto a algún tipo en la carta también se puede especificar si o eso va en el contrato, si la mercadería viene mala, dañada o qué sé yo. No, eso en el contrato, porque la carta de crédito es una paginita, ahí van los datos del comprador, vendedor, importador, exportador, la dirección, todos los datos generales, el monto de la operación, el detalle de las mercancías, a ver, no un detalle como global o la naturaleza, porque si son un montón de mercancías no le van a caber más. Entonces, y la identificación del número de la declaración de mercancía y todos los documentos necesarios para respaldar la operación. Entonces, eso se establece en la carta de crédito, pero y se hace referencia en la carta de crédito al contrato de compraventa que la respalda. Y obviamente que cuando hay averías y todo eso, ya en el contrato se establece. Y quien debe responder en este caso es el proveedor, ¿verdad? Que es el exportador. Como en toda compra normal, ¿verdad? Siempre pueden suceder problemas en el transporte de la mercancía. Ahí va el transportista, el seguro, porque estas mercancías vienen aseguradas. El transportista tiene su obligación también, etcétera. El tomador reembolsará sin demora al deudor la cantidad recibida. Si no lo hiciere, podrá exigírsele con el interés legal y al cambio corriente en la plaza en que se hizo el pago sobre el lugar en que se verifique el reembolso. En caso de existir disputas o controversia entre los elementos personales de la carta de crédito, las mismas se sustanciarán en el proceso ejecutivo respectivo. Aquí estamos hablando de que puede suceder que el beneficiario no efectuó el cobro de la carta de crédito en el plazo de 6 meses, se canceló y ya le haya hecho ya le haya remisado los fondos, ¿verdad? Entonces,
el artículo 1183 básicamente establece que el tomador reembolsará sin demora al dador la cantidad recibida. Si no lo hiciere, podrá exigírsele con el interés legal y al cambio corriente en la plaza en que se hizo el pago, sobre el lugar en que se verifique el reembolso. ¿Quién decíamos que era el tomador y quién es el dador en la carta de crédito? El tomador es el banco extranjero. No, el Banco Nacional. Banco Nacional. Ah, el de acá. Ah, vaya. Sí, sí. ¿El dador? ¿Quién es el dador? A ver, ¿quién es el dador? El dador es el cliente. Es el cliente. El tomador es el Banco Nacional. Y el beneficiario es el Es extranjero, el que recibe el pago, que puede ser nacional. Ahora, si es una operación extranjera, estamos hablando que el dador es el que emite la carta de crédito, el tomador es el Banco Nacional, que es el banco ordenante, o sea, el que ordena que se le efectúe al otro banco, al extranjero, que efectúe el pago previa transferencia de los fondos. Y el pagador sería el banco extranjero y el beneficiario sería la persona que, el vendedor. Así estaría. Es que entonces son 4 personas que se involucran, ¿verdad? 4 personas, o sea, cuando es una compraventa internacional, ¿sí? Ajá. Pero cuando es nacional solo son 3. Sí, sí. Así sería. Bueno, vamos a pasar al siguiente temita. El reporto. El reporto está regulado en el artículo 1159 al 1166 del Código de Comercio. Lo vamos a buscar aquí. 1159. Es el capítulo 4, reporto. Entonces, básicamente el reporto se trata de una operación bursátil. Es una operación bursátil. Sobre todo se da en la bolsa de valores de nuestro país. Bueno, en la bolsa de valores de nuestro país se da el reporto. Una operación bursátil. Entonces, aquí puede ser que alguien es tenedor de títulos valores, por ejemplo, acciones de una sociedad, y existe otra persona que tiene interés en adquirir temporalmente esos títulos. Entonces hacen el contrato de reporto. El plazo máximo que establece la ley es de 45 días, para que, los cuales pueden ser prorrogados. Puede ser que alguien tenga interés en esas acciones porque considera que esas acciones van a incrementar de precio. Y hacen el contrato, le compran las acciones al monto que se las entregan. Y luego después, imagínense que se las vendió a $500. Le paga los $500 por esas acciones. Al finalizar el plazo de reporto, los 45 días, puede ser menos, ¿no? Resulta que esas acciones ya no valen $500, sino que aumentaron de precio, valen $1,000. Entonces, le va a devolver las acciones, pero ya con un precio de $1,000. Ahí va a ganar $500 el comprador. Jugó a que iba a aumentar el precio de esas acciones, pero puede suceder al contrario, que yo se las vendo a 500 y bajan de precio. Entonces ahí voy a perder. Es una operación eminentemente especulativa. Las operaciones en las bolsas de valores son operaciones especulativas. Los títulos valores aumentan o disminuyen en el mercado bursátil. Y ahí se da al momento que se están negociando los títulos, se da lo que se llaman las pujas. Ahí actúan las casas corredoras de bolsa
que son intermediarios entre el comprador y el vendedor. Una casa corredora de bolsa se dedica a la intermediación bursátil. Puede suceder que alguien necesita acciones, comprar acciones, y alguien necesita vender. Yo contacto a la casa corredora de bolsa y le digo, mire, quiero comprar acciones de tal sociedad. Y puede suceder que ya me agarró la tos. Permítanme. Disculpen que me agarró una tos que no la pude controlar. Es que estaba bien malo de la gripe. Bueno, disculpen. Entonces estábamos hablando del contrato de reporto. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 1159, por favor. Artículo 1159. Hágame el favor. Dice, por el contrato de reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos valores y se obliga a transferir al reportado la propiedad de igual número de títulos de la misma especie y sus accesorios, en el plazo convenido contra reembolso del mismo precio más un premio. Si los títulos son a la orden, el reporto se perfecciona por la entrega de ellos al reportador, debidamente endosados, seguidos de su registro en los libros del emisor. Si fueran nominativos, cuando fueren al portador, bastará la simple entrega material. Salvo pacto en contrario, el premio es en beneficio del reportador. O sea que aquí tenemos el reportador y el reportado, ¿no? Sí, así es. Entonces aquí estamos hablando de que el reportador es el que adquiere los títulos. El reportado es el dueño de los títulos y los adquiere temporalmente. Va a depender del tipo de documentos. Si son a la orden, son al portador. Entonces aquí se establece que se deben de registrar. Los títulos a la orden se emiten a nombre de determinada persona y se registran en el libro de registro de accionistas.
Entonces, aquí en ambos casos la operación se registra porque se lleva un control. Se lleva un control de la venta. Aquí está un ejemplo para que ustedes lo vayan entendiendo mejor, ¿no? Vaya, miren. El juego de bolsa tiene el siguiente mecanismo. Las acciones de la compañía X tienen un valor de 100 en bolsa. Pedro presume que dichas acciones subirán dentro de 15 días y las compra hoy a su valor de 100 para que dentro de 15 días le sean entregadas. Vaya, Pedro es el reportador. Juan, que piensa que las acciones bajarán, las vende hoy a 100. Pedro jugó al alza y Juan a la baja. Entonces, Juan es el reportado. Si dentro de 15 días las acciones tienen un valor de 80, Juan habría ganado, porque su previsión habría sido realizada. Compró las acciones a 80 y las venderá a 100. O sea, las vendió en 100 y las compra en 80. Por el contrario, si las acciones tienen un valor de 110, se habrá realizado la previsión de Pedro, que jugó al alza, y él habrá ganado. Juan tendrá que comprar las acciones a 110 para entregárselas al precio de 100. Entonces, acá en eso consiste el reporte. Obviamente que hay una comisión ahí, ¿verdad? Yo te la vendo, te vendo las acciones, yo soy el dueño de las acciones, pero me vas a pagar una comisión. Pero el otro las adquiere porque sabe que probablemente van a incrementar de precio. Y luego resultará que puede ser que si se incrementó de precio, ya le paga la comisión, pero sale ganando. Quien prevé una baja, compra los valores al precio actual para venderlos dentro de un breve plazo, adquiere los títulos, los vende hoy a un tercero, lisa y llanamente. Si al llegar el plazo se cumple la previsión y los títulos bajan, los adquirirán al precio reducido y los venderá a su antiguo vendedor al precio antiguo con la consiguiente utilidad. No sé si entienden ahí el ejemplo. Ahí lo pueden ver en pantalla. ¿Y si las acciones no ni aumentaron ni bajaron? Bueno, ahí pues solo se pagó la comisión, ¿verdad? Perdió el reportador. Sí, el reportador pagó la comisión. Es un contrato. Acuérdense que en la bolsa de valores las operaciones son de especulación, ¿verdad? Son especulativas y estos son bien comunes. En la bolsa de valores es bien común el reporte. Vaya. ¿Quiénes son los elementos? Ya los mencionamos, el reportador y el reportado. Bueno, la operación se da en dos momentos. En un primer momento, el reportador adquiere la propiedad de los títulos de crédito y en un segundo momento traslada al reportado igual cantidad de títulos de la misma especie y calidad. En el primer momento, el reportador paga el precio de los títulos y en el segundo momento, al readquirirlos, el precio lo cubre el reportado al reportador. ¿Se entiende el mecanismo? Es decir, es una operación. Yo soy el dueño de los títulos, soy el reportado. Viene alguien y me dice, vendeme esos títulos. Hagamos un contrato de reporto. Se los vendo, le pago una comisión. Al finalizar el plazo de reporto, yo debo devolver esos títulos al precio que están en ese momento. Y se los entrego al reportado. El reportado se los entrega al reportado. Entonces, en eso consiste esta operación de reporte. Y como les digo, es una operación especulativa. Es de especulación. Porque en la bolsa de valores se especula con el precio o el valor de los documentos que se negocian. Las acciones de una sociedad pueden aumentar o disminuir de valor
según cómo le haya ido bien o mal en el ejercicio del comercio. Eso es una situación que puede variar. Son tan especulativas, por ejemplo, el caso del petróleo, por alguna guerra que hay en algún lugar y que nada tiene que ver. Por ejemplo, yo le compro petróleo a los Estados Unidos, aquí tienen ellos, o a México, ahí tienen su planta, o sea, no tiene nada que ver lo que pueda suceder en otro país en términos de costos. Pero, como son operaciones meramente especulativas, pues incide, ¿verdad? Entonces, así es la bolsa de valores, ¿no? Entonces, aquí, en cuanto a la naturaleza del reporte, se dan varias teorías, pero la que prevalece es que se trata de un negocio de naturaleza especial. Es un negocio bursátil, es una operación bursátil. Entonces, no necesariamente es un contrato bancario. Se puede dar entre particulares y en realidad en la bolsa de valores las operaciones de reporte se dan no solo entre los bancos, ¿no? Se dan entre los particulares. Esa es una de las características de este contrato bancario. Y es común en la bolsa de valores que se den operaciones de reporte. Eso es bien común. Bueno, vamos a leer los artículos 1160 y 1161. Alguien que me haga el favor, lo voy a colocar acá. 1160 y 1161. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 1160. El reporte debe constar por escrito, expresándose el nombre del reportador y del reportado, la especie de títulos dados en reporte y los datos necesarios para su identificación, el plazo del contrato, el precio y el premio pactados. Cuando en el contrato no se hubiera determinado el precio o el premio, deberá establecerse la manera de calcularlos. El 1161. Tal vez lo lea una señorita. (1161) Si los títulos atribuyen un derecho de opción que deba ser ejercitado durante el reporto, el reportador estará obligado a ejercitarlo por cuenta del reportado, pero este último deberá proveerlo de los fondos suficientes, por lo menos 2 días antes del vencimiento del plazo señalado para el ejercicio del derecho opcional. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá, en lo que se llama derecho de opción, aquí tenemos ejemplos. Miren, participación en los beneficios o en la obtención de una cuenta de liquidación. El reportador estará obligado a ejercitarlo por cuenta del reportado. Imagínense que son acciones y se decretan utilidades. Entonces, pero como quien tiene en ese momento la titularidad de las acciones es el reportador, este está obligado a recibir esas utilidades y a entregárselas al reportado, porque eso no comprende el negocio. También puede suceder que, como son acciones de una sociedad, se celebre una junta de accionistas, ¿no? Entonces, el que tiene la titularidad de las acciones en ese momento, el reportador va a participar en esa asamblea general y va a tener derecho de voto en representación del reportado. Eso es lo que se llaman los derechos de opción. A eso se refiere. Que si hay reparto de utilidades, el que tiene las acciones las va a recibir, pero se las va a transferir al reportado porque él es el dueño de esas acciones. O si hay que participar hay que ejercer los derechos
de voto en una junta general, por ser el titular de las acciones, va a participar, va a votar en representación del reportado. Eso es lo que sucede. Y pues aquí tenemos otras disposiciones, el 1162, el 1163 y el 1164. Vamos a leerlo. Vaya, 1162, 1163 y 1164. Alguien que me haga el favor de leer esas disposiciones. El 1161 primero, ¿vale? 62. Ah, perdón. Salvo pacto en contrario, el reportador estará obligado a ejercitar por cuenta del reportado los derechos accesorios correspondientes a los títulos dados en reporto. Los dividendos o intereses que se paguen sobre los títulos durante el reporto serán acreditados al reportado para ser liquidados. Las amortizaciones, dividendos o intereses sobre los títulos quedarán a beneficio del reportado salvo pacto en contrario. El derecho de voto inherente a los títulos que lo tengan corresponden al reportador si no se estipule lo contrario. Vaya, otra persona que tenga el 1163. O usted mismo, ya que estamos aprovechando ahí que está leyendo. Vaya, Lee. Cuando durante el término del reporto deba ser pagada alguna exhibición sobre los títulos, el reportado deberá proporcionar al reportador los fondos necesarios, por lo menos 2 días antes de la fecha en la que la exhibición haya de ser pagada. En caso de que el reportado no cumpla con esta obligación, el reportador puede proceder a liquidar el reporto. Vaya, gracias. ¿Qué será la exhibición? Yo les pregunto, ¿qué es la exhibición? Es en el caso del derecho sucesorio, de sociedades, perdón. Acuérdense que las acciones, cuando se emiten las acciones, los accionistas toman un número de acciones determinadas y se comprometen a pagar su valor. Deben pagar un capital mínimo. Luego, después están obligados a pagar esas acciones. Entonces, en este caso, cuando se da la exhibición, debe efectuarse el pago de las acciones y como los títulos están en poder del reportador, este va a efectuar esos pagos, pero el reportado debe de efectuarle la transferencia de fondos para que se pueda efectuar ese pago. De lo contrario, no podría efectuarse. Vaya, el artículo 1164, por favor. Artículo 1164. A falta de plazo señalado expresamente, el reporto se entenderá pactado para liquidarse el último día hábil del mismo mes en que la operación se celebre, a menos que la fecha de celebración sea posterior al día 20 del mes, en cuyo caso se liquidará el último día hábil del mes siguiente. Acuérdense que el reporto, el plazo máximo establecido en la ley, son 45 días. Y este plazo puede ser prorrogable por otros 45 días. Entonces, el 1164 establece la fecha para liquidarlo, el último día hábil del mes, o el 20 del siguiente mes. Pero aquí puede ser, el plazo máximo es un 45 días. Puede ser un plazo de 15 días. Y eso lo regula el artículo 1165, que el plazo máximo del reporte es un 45 días, pero puede ser prorrogado por el mismo término o con un término inferior, y la prórroga puede ser una o más veces, dice la ley, ¿no? O sea, puede tener
Esos 45 días se pueden convertir en 90 y así, ¿verdad? Si al día del vencimiento del plazo, dice el 1166, no se liquida ni se prorroga el reporto, se tendrá por abandonado y la parte a cuyo favor resultare alguna diferencia podrá reclamarla. Eso dice el 1166. O sea, al finalizar el plazo se debe de liquidar. Eso así es. Lick, una pregunta sí. con esto de los plazos, porque vaya, yo no sé cómo funciona la bolsa de valores, entonces, y con esto del contrato de reporto, el 1160 y ¿cuál? El del, ajá, el 66 nos está hablando de los vencimientos, pero el contrato, imagino que tiene, o sea, para lo que yo quiero transmitirle a ustedes de que, ¿de dónde vamos a tomar esos parámetros? Porque cuando se compra, cuando se vende, o sea, me imagino eso, acuérdense que es un contrato y en la bolsa de valores se adquieren los títulos, pero desde la fecha que se adquiere el título y que está establecido ahí en el contrato, ahí comienzan a correr los 45 días. Luego... Ajá, vaya, pero... Ajá. Mi duda es, si yo soy el reportador, ¿verdad? O sea, yo estoy comprando esos títulos valores, tengo que saber cuándo es que, en qué plazo voy a comprarlos, porque tengo 45 días para yo vender esas acciones a mayor precio. No, para devolverlas al dueño. Ah, para devolver. Es que así es, no es que yo lo voy a... No, usted tiene títulos, usted tiene acciones y yo tengo interés en esas acciones. Es un interés muy particular, ¿verdad? Porque puede suceder que yo quiero participar en una junta donde se va a tomar una decisión y la única forma que yo lo puedo hacer es teniendo esas acciones en mi poder. Entonces, hago el contrato de reporto con usted y le digo, véndame esas acciones. Hacemos el contrato, transamos en la bolsa, 45 días, ¿verdad? Y durante 45 días yo voy a tener esas acciones en mi poder. Me las va a transferir. Las voy a tener esos 45 días y posiblemente en esa fecha se celebre la junta, en donde van a conocer un punto que a mí me interesa y yo voy a tener derecho de voto. Luego después yo devuelvo a los 45 días, yo le debo de devolver esos títulos a su propiedad, ¿sí? Se los devuelvo, porque debo liquidar ese reporte. Ambos van a liquidar el reporte. Obviamente que yo debo pagarle una comisión a usted, ¿verdad? Por esa operación. O puede suceder que al vencimiento de los 45 días decidamos prorrogar el contrato por otros 45 días. Así opera. Ahora puede suceder que en esos 45 días decidan, ¿cómo se llama? Distribuir utilidades, ¿no? Esas utilidades no van a ser mías, van a ser suyas. Entonces yo las recibo porque tengo la titularidad de las acciones, pero se las voy a entregar a usted. ¿Entiende cómo opera el mecanismo? ¿O entiende? Sí, con ese ejemplo sí me queda un poquito claro. Así es la cosa. Miren, ya estamos aquí contra el tiempo. Vamos a dejar aquí el tema y vamos a ver el parcial. Creo que en 16 minutos lo resolvemos. De todos modos, yo ya lo tengo resuelto aquí, ¿verdad? El segundo parcial. Este parcial, el número de las preguntas no necesariamente es el mismo que está en el aula virtual, ¿verdad? Porque cuando uno sube el parcial al aula virtual, desordena las preguntas por ejemplo, esta para mí era la 1, puede ser que sea la 5. Y luego las opciones A, B, C, puede ser que la respuesta correcta sea la A, acá, las desordenan. Vaya. En un contrato de apertura de crédito existe falta de determinación del monto del crédito. ¿A quién es imputable? ¿Al acreditado, al acreditante o al asesor del banco? Nada tiene que ver, ¿verdad? El acreditado, ¿quién decíamos que era? ¿Quién es el acreditado? Cliente. El cliente. El acreditante es el banco. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que
si hay una falta de determinación, por ejemplo, en el monto del crédito, es imputable al banco. Esa era la respuesta correcta. Es la pregunta 1. ¿Estamos ahí? Sí. Vaya. En un contrato de apertura de crédito, el banco se obliga a aceptar una letra de cambio por 15,000 a favor de su cliente Gustavo. Identifique la clase de apertura de crédito. Aquí estaba de firma de dinero simple. Y este tipo de contrato era de firma. Entonces se elabora un documento. Acuérdense que de dinero es cuando se pone a disposición o se acredita en cuenta. Entonces aquí era de firma. El banco hace el contrato con el cliente, ¿verdad? Para que pueda aceptar en nombre de ese cliente una letra de cambio. Obviamente que van a hacer un contrato y este contrato va a ser de firma. Estamos ahí, ¿verdad? La tercera pregunta. En caso de inhabilitación de un comerciante para el ejercicio del comercio, implica la extinción del crédito si se concedió para actividades mercantiles. ¿Para quién aplica esta causal de extinción? Sociedades mercantiles, comerciante individual, empresa mercantil. Era comerciante individual. ¿Por qué? ¿Estamos de acuerdo con esa respuesta? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en realidad la inhabilitación solo es aplicable al comerciante individual, ¿verdad? A las sociedades no, ¿verdad? Luego tenemos aquí, Juan celebra contrato con el banco poniendo a disposición de este un crédito por $10,000 del que es titular, entregándole al banco el monto de 9,000 y este se encargará de cobrarle al deudor Francisco. Identifico el tipo de operación. Apertura de crédito, descuento, anticipo. Obviamente que es descuento, porque el banco, yo les decía en la clase, ¿verdad? Que yo tengo un crédito a mi favor, pero me lo van a pagar en 6 meses y yo ya necesito el dinero. Entonces el banco me va a cobrar una comisión. En este caso son $10,000. El banco me va a dar 9,000, me va a cobrar 1,000. Y después el banco al vencimiento del crédito se va a encargar de cobrarle a Francisco. Ese es un contrato de descuento. Luego aquí se celebra un contrato con el banco por medio del cual este efectuará un pago a un tercero que se encuentra en el exterior por medio de su subsidiaria, quedando obligado el cliente nacional a depositarle los fondos al banco para que pueda efectuar el pago. Identifique el tipo de contrato. Bueno, obviamente es crédito documentario, que es básicamente lo que es la carta de crédito, pero el crédito documentario aquí es quien que va a presentar el proveedor en el extranjero, son documentos, ¿no?, para que se le efectúe las opciones que estaban en el crédito mercantil, descuento y el crédito documentario. Las 6. Señale la diferencia entre el contrato de crédito documentario y el contrato de descuento. Habían 3 opciones. El crédito documentario es concedido al deudor y el descuento al acreedor. Así era. El crédito documentario, ¿quién es el deudor? El que contacta al banco, es decir, la persona que va a efectuar el pago. Y en el caso del descuento, ¿quién es el acreedor? O sea, yo tengo un crédito a mi favor y necesito ya recibir ese dinero, pero resulta que la persona que me lo va
a entregar me lo va a pagar en 10 meses. Entonces contacto al banco, el banco me lo paga, me descuenta una comisión y luego a los 10 meses efectúa. Esa es la diferencia, el crédito documentario es concedido al deudor y el descuento al acreedor. Esa era la respuesta correcta. Si hay algún comentario y me dicen, porque alguien que no esté de acuerdo con la respuesta o si está de acuerdo, etcétera. Ahí me dicen, vamos por las 7. El banco abre un crédito al cliente por una parte del valor de las obligaciones o de las cosas que recibe en prenda, o por una parte del producto esperado de las mismas. Identifica el tipo de operación. El banco abre un crédito al cliente por una parte del valor de las obligaciones o de las cosas que recibe en prenda, o por una parte del producto esperado de las mismas. Aquí estamos hablando de un contrato de anticipo. Se le anticipan los fondos al cliente. Tiene un contrato ahí y no necesariamente va a ser por el monto de las mercaderías. Entonces el banco le da un anticipo. Ese es un contrato de anticipo. Luego la empresa ABC S.A., cuyo objeto o fin principal es la venta de productos agropecuarios, le otorga un préstamo a don Omar por un monto de 5,000. Identifica el tipo de préstamo. Si es préstamo mercantil, civil o préstamo de consumo. Acá estamos hablando que el objeto principal de la empresa es la venta de productos agropecuarios, no la concesión de créditos. Y por ese motivo es un préstamo civil. Esta es una, me imagino que una pregunta similar les habrán hecho cuando llevaron mercantil 1. ¿Cuáles son los actos civiles y cuáles son los actos mercantiles? Los mercantiles son los realizados en masa y además de eso están respaldados por el objeto de la sociedad o de la empresa. Y el préstamo civil no se realiza en masa, pero una sociedad que no está autorizada para efectuar préstamos, para captar fondos y efectuar préstamos, se hace un préstamo, va a ser un préstamo civil. Luego, Juan adquiere un préstamo con el banco para invertirlo en la adquisición de maquinaria y equipo para la producción de camisas. Identifica el tipo de crédito. Vaya, está el crédito de avío, el crédito a la producción, el crédito refaccionario. Esa era la respuesta. Porque lo que iba a hacer era adquirir maquinaria para producir camisas. Si el préstamo lo hubiera hecho para la producción de las camisas, entonces iba a ser un crédito de avío. Recuérdense que el crédito refaccionario es aquel que, se utiliza para preparar las condiciones para la producción y el de avío es para la producción. Entonces aquí la respuesta correcta era crédito refaccionario. Luego tenemos el plazo máximo para los créditos mobiliarios destinados a la compra de animales de trabajo, 2 años. Esto se lo puse en una diapositiva y hay una disposición del Código de Comercio que establece cuál es el plazo. No sé si tienen comentarios, la verdad. Yo ando un poco mal lo de la garganta, pero hemos hecho aquí un esfuerzo. No sé si tienen comentarios del examen. El diferido se va a realizar el próximo miércoles. Solo una persona lo va a hacer. Así que no sé si tienen comentarios. No, Lee. Si no, dejamos la clase hasta acá, que yo ya
Ya me Sí, agarró Lick, la usted crisis está de mal. tos. No, así Gracias. dejémoslo. Gracias a usted, Lick, que Gracias siga por su mejor. atención y si no, en la próxima clase lo discutimos más detalladamente. Muchas gracias. Pasen un Gracias. feliz fin de semana. Gracias igual. Nos vemos. Gracias, Lick, que se mejore. Feliz día. Gracias, Lick. Feliz fin de semana para todos.